Hola, soy Isra García. Quería asegurarme de que grababa este vídeo, de que había una última vez en la que recordar los momentos que he vivido en este lugar, en mi hogar, en mi base de comando, en el lugar donde, como algunos amigos me llaman en la intimidad, el hombre de un solo ejército ha creado no solo toda su vida, sino proyectos y artilugios o mecanismos o arte, si lo quisiésemos llamar de una manera más pura, con el que impactara cientos de miles de personas, millones, seguro que sí. Quería grabar este vídeo para, de momento, para mí, y quizá en un tiempo verá la luz, pero necesitaba dar un homenaje a estas paredes, a toda una vida. 11 años aquí, 11 años que saben a 50 o 60 años. Mi madre decía el otro día que cuando vinieron a despedirse, que hay personas que en 5 vidas no viven lo que he vivido yo en 39 años. Mi tía me decía que dice, es que está todo hecho. Digo, wow, si lo dices tú. No lo sé. Estoy en la Gran Victoria. Un proyecto que creé. Un proyecto que creé que se desarrolló. Que vi venir desde 2019, pero decía, ¿de verdad? ¿Esto? Dejarlo todo, soltarlo todo. He grabado varios vídeos en el canal de YouTube explicando qué era la Gran Victoria, pero no sabría explicarlo, no podría. De hecho, mucho de lo que expliqué ahora es completamente diferente. Entonces, mejor explicar esto cuando haya llegado al otro lado, al punto cero. Estoy en los pasos finales a la última fase de la Gran Victoria, que es acabar de cerrar mi vida. ¿Y cómo hacer esto? Pues cerrando el lugar donde he vivido toda mi vida, en mi casa, por tiempo indefinido. Vendiendo el automóvil, el coche que he usado desde 2015 aquí, ¿no? Recuerdo que mi primer coche fue un BMW Serie 3, el modelo viejo no, el otro, 5 puertas, que compré en la BMW de Alcoy. El siguiente coche fue un Audi TT azul, que compré de segunda mano en Alcoy. El siguiente coche fue un Ford Fiesta. Andrew Grant, DJ de Circo Loco y compañero mío en Picnic, y Jamie Fry, también compañero en Picnic, en la agencia de marketing en la que trabajaba como responsable de marketing, que primero empecé como becario, junto también a Valentino Barrioseta y Javier Pérez Viu y Joan García. Le llamaban White Beast. Era cachondeo porque muchas veces que nos íbamos a Barraca a trabajar, Andrew y Jamie tocaban, porque Andrew era uno de los residentes y director del sello de Barraca Music. Nos quedábamos tirados y muchas veces nos tenía que ayudar personas que iban chavales o chavalas que iban al Barraca, al Club Barraca en Valencia, y nos ponían las pinzas y nosotros no se creían que trabajábamos allí, porque claro, íbamos con un Ford Fiesta, el modelo más antiguo posible, 5 tíos
Y claro, luego llegábamos allí, los buscábamos y les dábamos copas o los dejábamos entrar gratis y los tíos flipaban, ¿no? Porque hemos tenido que pedir las pinzas unas cuantas veces. Bueno, es The White Beast, la bestia blanca. Luego un Forest Court, cuando estuve viviendo el primer año en Ibiza, que compramos mi hermano Javi y yo. De ahí un Peugeot 106, cuando el segundo año que seguí en Amnesia Ibiza, que ya fue director de digital, un Peugeot 106 que me regaló Martín Ferrer, el que fue el dueño de Amnesia desde sus inicios, después de Antonio Escotado. Que en paz descanse y que próximamente entrevistaré a su hijo para hacer un tributo a Antonio Escotado en el podcast. Es increíble las conexiones que hay en la vida. Bueno, ese coche me lo regaló Martín Ferrer, así como la inscripción al Ironman y el apoyo máximo de muchos de los gastos del Ironman de Niza, en el que iba patrocinado como Amnesia en un triatlón en un Ironman. Wow. El siguiente coche, después del Peugeot 106, fue el coche actual, el que tengo ahora, un Porsche Cayman. No, sí, un Porsche Cayman S. Un coche que de verdad ha sido un regalo para mí. El regalo de todos los cumpleaños que no he tenido. El regalo de todos los regalos que no me he podido hacer. Eso fue en 2015, lo compré y lo he disfrutado. La verdad que no le he hecho ni 35.000 kilómetros. Siempre con mis amigos y la gente que me conoce bromeo de ¿para qué usas el coche? Lo uso para ir al Mercadona a comprar. Voy con un Porsche Cayman S al Mercadona y al Herbolario Navarro. Poco más. Bueno, ir al COI, Valencia. Estos últimos tiempos lo he disfrutado muchísimo. Y como todo en la vida llega a su fin. Recuerdo en Manchester, cuando llegué a Manchester, con una carta denegada a la Universidad de Manchester, no admitido, sin nivel de inglés, con 4 duros, buscando en 50 hoteles por día para encontrar trabajo. Justamente en Winslow Road, el primer lugar donde estuve viviendo junto a Iván de Alcoy y a mi gran amiga Reme, había un Porsche Cayman, un color azul eléctrico, y yo veía el coche y decía, wow. Lo veía, o sea, ni siquiera pensaba que podría. Estaba tan lejos de mis posibilidades que ni siquiera imaginaba poder estar conduciendo ese coche. Y mira, ahora lo estoy vendiendo. Bueno, puede decirse que ya lo he vendido. No solo lo he disfrutado, no solo lo he comprado, sino que lo he disfrutado y ahora lo he vendido, ¿no? Y lo vinilé de mate satinado. Hice lo que quise con el coche. Y muchas veces cuando iba en la carretera me acordaba de esos momentos, ¿no? De los momentos donde se escapaban mis posibilidades. Y ahora pues se vuelve a escapar de mis posibilidades porque decido que así sea. Decido que ya no es una posibilidad en mi vida porque ya la ha sido. En cuanto a hogar, ¿no? y las pertenencias. Wow. Yo siempre he sido alguien que he cuidado mucho la ropa. Mi chaqueta favorita es una chaqueta de edición especial, Belstaff. Era marrón. Mi madre ha sido mi máxima cómplice para tintar toda mi ropa en negro. No solo tengo mi ropa en negro, sino que la he aprovechado absolutamente todo. Las chaquetas de cuero no lo ha hecho mi madre, hemos ido a especialistas. Y tengo chaquetas de cuero que eran marrones, que son negras y no veis la diferencia. Bueno, queda todo increíble. Me la he jugado con algunas prendas, pero bueno, ¿qué puedo perder? He tintado toda mi ropa en negro. Algunas no nos han quedado negro del todo, pero vale más que sea no negro del todo que sea solo gris claro, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces hemos aprovechado pantalones vaqueros, cosidos, recosidos. Tengo unos pantalones que incluso, unos pantalones de Religion, que es la marca de ropa que he vestido los últimos
8 años, 7 años, no he vestido otra, excepto una chaqueta a lo mejor que puedo tener de Belstaff. Primero porque es una ropa singular, primero porque su lema es We live in black, vivimos en negro, y se adapta mucho a mi estilo de vida y a mi vida, y que teniendo una marca y que todo sea negro, las decisiones para qué vestir y qué comprar se simplifican al máximo. Ultraproductividad. Ese fue el motivo, ¿no? De comprar. Primero porque me identificaba con, bueno, aunque sea es una calavera rezando, es muy simpático, ¿no? La marca. Pero sobre todo no son prendas de las que encuentres muchas. De hecho, yo no he visto a nadie con una prenda mía. Tampoco, si lo viera, tampoco me escandalizaría, pero es única. Y bueno, creo que todos somos únicos. Entonces, eso fue Como decía, posesiones no tengo muchas, porque abres mi armario y te encuentras 6 vaqueros negros de Religion, 3 pantalones joggers de estos más flexibles de Religion, unas cuantas camisetas de colores y de flores y tal de Religion, unas cuantas camisetas, 2 camisas negras, 12 camisetas de manga corta de Religion negras, bañadores y conjuntos de Religion tal, algunas camisas blancas de Religion que me he guardado porque tienen mucho significado para mí, me gustaron, y luego en el otro todos suéteres de Religion, y ahora pues, desde hace poco pantalones conjuntos de Tai Chi, de Qigong, de Kung Fu, del templo Shaolin, zapatillas desde que empecé a usar barefoot, que empezó todo a través de unas Merrell, unas Five Fingers que me regaló Joseph el año pasado, mi amigo Joseph Agram en Costa Rica, me las regaló, pues luego empecé con un experimento de 31 días andando descalzo, mi madre me regaló unas Furoshiki, que son un modelo especial también y luego compré varios guaraches, y tengo 2, 3, 4 pares de guaraches, otras más minimal todavía, no tengo muchas zapatillas. Aún así quedan cosas, ¿no?, en la casa, pero llevo 76 días deshaciéndome de entre 3 y 10 cosas al día, un experimento que en breve toca su fin cuando salga de aquí. Y entonces, parece que no, pero aunque sea bolígrafo a bolígrafo, aunque sea botes de suplementos que tenía y que no aprovechaba, pues he ido deshaciéndome de cosas y 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 de cosas. Y bueno, ya estoy a falta de 3 días. 3 días de dejar cerrar esta casa. Por un tiempo indefinido. Siempre viví en Alcoy, en casa de mis padres, en un cuarto la mitad o menos de la mitad que esta sala, ¿no? Y con mi hermano, hasta que marché a Inglaterra a reinventar mi vida, a ver qué pasaba, a abrir una puerta remota de algo que no estaba seguro de lo que iba a pasar. Entonces allí fui a vivir a Winslow Road. Bueno, los primeros días estuve en un albergue, y primero en el centro de la universidad en Manchester, porque no sabían qué hacer conmigo, porque me había plantado allí con una carta denegada y no sabía si iba a entrar. La obra de teatro de mi vida, amigos. Algunos conocéis esta historia, otros no. Al principio la contaba mucho, ahora no la cuento apenas. Pero está también en la conferencia de despedida de la Gran Victoria, que dejaré el enlace aquí. Es totalmente gratuita y fue la conferencia que hice para despedirme, y me despedí a gusto. Hice un viaje desde niño hasta aquí. Y wow, qué increíble. Llegar allí a Manchester,
pasar primero en la residencia a ver qué hacían conmigo, que se había presentado un tipo aquí que decía que tenía una carta denegada y una carta aceptada para estudiar business, beca Leonardo, después de empresariales con la Universidad de Alicante. Pero estaba denegada, ¿no? Bueno, larga historia. De ahí fui a un hotel un hotel de estos, de un hostal, ¿cómo se llama? Un albergue, ¿no? Para jóvenes, mochileros. Luego a Winslow Road, donde viví con Iván y Reme. De ahí a Fallowfield, donde viví con, no recuerdo, pero era un inglés, 3 inglesas. Y cogí la habitación a un barcelonés que se iba. Y me quedé allí. Allí vino la que era entonces mi novia, Isabel. Estuvimos allí y de allí, cuando acabó la universidad, a Londres, con Francho. Gracias, Francho, por todo esto, en Oxford Road. Y de ahí a Brighton. Primero en el centro, un sitio que nos desahuciaron de ese lugar. Puta, es verdad. Isabel se fue a una boda Yo trabajaba en el Englishes of Brighton, el restaurante de seafood más lujoso y más reconocido de toda la costa de Inglaterra, creo que la costa sur. No lo sé, no recuerdo, no sé. Y yo recuerdo un día que estaba allí en la habitación, que todo eran habitaciones para aprovecharlo al máximo, y entra dos hombres y una mujer por la puerta y me dicen: no vais a poder estar aquí porque no se ha pagado tal, te tienes que ir. Y yo: pero si hemos pagado. Perdimos todo, tuve que buscar una casa. Bueno, encontramos la casa en Hove, y llegamos allí y allí estuvimos hasta que Isabel se quedó y yo dejé Inglaterra, Brighton, para Ibiza, después de 2 años y medio, para llegar a Ibiza, irme con mis amigos a Ibiza, y luego de Inglaterra a vivir en el Parque de las Naciones en Alicante, cuando empecé a estudiar en Fundesem, marketing y publicidad, y continué 1 año, hasta que acabé ese posgrado y decidí hacer un máster en dirección de marketing y comunicación. Y para probar lo que estaba haciendo, busqué una agencia de algo que me gustara. Música y marketing. Me gustaba la fiesta, me sigue gustando. Y el marketing también. Porque mi primer contacto con marketing fue cuando leí un libro de marketing para dummies. Marketing para dummies en inglés. Entonces dije: hostia, esto del marketing me resuena, ¿no? ¿Quién diría que unos años más tarde escribiría junto a Víctor Ronco, Aitor Contreras, Alex Rubio y Óscar Valdelvira marketing digital para dummies? ¿No te parece que la vida es una animalada absoluta? A mí me lo parece, la verdad. Sobre todo cuando estableces estos paralelismos y estas sincronicidades, ¿no? Entonces, es un libro que estaba... Esto si el Porsche estaba a años luz de imaginar conducirlo, escribir que creo que fue el 7º libro que escribí sobre algo que encontré por casualidad cuando intentaba aprender el lenguaje, el idioma inglés, para poder atender en las clases y poder prestar atención y para poder aprender, para poder escuchar, para poder entender. Y de ahí me fui a Picnic Group, la agencia de Valencia que dirigía Valentino Barrioseta y Javier Pérez Viu, y yo me planté allí y les dije: vengo de parte de un amigo tuyo de Alcoy que me ha dado tu teléfono y me ha dado vuestro contacto y quiero trabajar con vosotros. Y me dice: si no te conocemos, precisamente por eso, dame una oportunidad. Y me dijeron: nosotros te podemos contratar lunes y miércoles, trabajando por la mañana, y te pagamos 300 euros. Eso ni siquiera pagaba el piso en el que me iba a quedar en Valencia. Bueno, sí, creo que eran 250 o algo así. Pero claro, luego había que pagar
el posgrado de marketing que todavía estaba pendiente y el máster de marketing digital en el que me había metido. El máster de marketing, de dirección de marketing en Fundesem. Y ir todos los jueves a Alicante, y menos mal que Jairo, un amigo de mi hermano y que yo entrené, y fui entrenador, puedo decir que soy coach, porque fui entrenador de la Peña Juan 23 en Alcoy durante 2 años. Ganamos la liga, ganamos el trofeo relámpago, las 24 horas. Ganamos unas cuantas cosas. Los chavales eran muy buenos. Yo no tenía que hacer nada. Ellos lo hacían todo. Tú tienes que hacer como que creen que tú haces algo. Pero no. Y gracias a Jairo me dejó esta casa en San Vicente en la que yo me quedaba, porque no podía. Al Ford Fiesta, el pobre, hostia, la verdad que lo amorticé, la bestia blanca de White Beast. Y entonces vivía gracias a Aida Romá Ferrer. Aida Romá seguro. Una chica que conocí cuando yo trabajaba en Gaudí y que nos hicimos muy amigos. De hecho, hasta me gustaba, pero creo que a ella no le convenció mi vida. Aquí estamos. Y sorprendentemente, o no, bueno, estuve viviendo allí. Yo recuerdo en verano que no había nadie, que yo estaba ya trabajando, que estaba durmiendo y me veía algo por la pata y eran unas cucarachas como esta mano, tío. Ahí en Benimaclet. Estuve un tiempo y luego ¿qué hice luego? Luego Aida se fue de ese piso con sus primas para a otro piso arriba de los malagueños, en el Cedro, en la zona universitaria, con Adrián, y ahora no recuerdo el nombre de mi otro compañero, que era un crack también. Y estuve viviendo ahí en un pisito de estudiantes con los malagueños y yo currando en Picnic Group, yendo a mi Forma Sport hasta por las noches y no parando de trabajar. Bueno, recuerdo que todos se iban y yo me quedaba hasta las 11, porque ¿cómo aprendías de redes sociales en 2007? Yo recuerdo no dejar de practicar e intentar, pues como en toda mi vida, ¿no? Y de experimentar. Voy a enchufar la luz. Qué gran viaje, tío. Espectacular. La verdad que poder pensar en todo lo que has hecho y que solo te venga la imagen y a la mente la palabra espectacular, la palabra wow, la palabra es cuando digo, es cuando de verdad digo, puta, qué animalada de vida estoy viviendo. Estoy viviendo. Bueno, de ahí me fui a Estados Unidos. Picnic cierra un poco cuando yo ya trato de pedir la beca en Fundesem a través de los mejores planes estratégicos para poder ir a estudiar a Estados Unidos. Y bueno, sale, ¿no? Un tío que trabajaba en una fábrica de textil, de repente se va a hacer un International MBA, especialización en liderazgo y digital, a Estados Unidos, a UCA, University of Central Arkansas, Conway, cerca de Little Rock, que es la ciudad principal de Arkansas. No sé si lo sabías. Yo no sé nada de geografía, pero claro, al estar allí, donde hice mi primer medio maratón, gracias a Fundesem y a Enrico por apoyarme y sponsorizarme, ¿verdad? El primer maratón y sponsorizado y todo, wow. Donde viví como estudiante allí, en el campus, con Edward, con un chico francés y otro ruso que no recuerdo bien sus nombres. Y luego conocí a Luis, a un español que vivía al lado mío, que hice una gran amistad con él. Artista, quería ser DJ, ¿no? Y ha sido, creo. De hecho, tuvimos un contacto. Qué buen tío. Y de ahí me fui a vivir a Miami. La verdad que no tuve ningún sitio donde vivir. Viví en varios sitios. De rebote, gracias a Josep.
mi compañero en el máster de fundación, que me ayudó mucho ahí. Y de ahí a Atlanta, Georgia, viviendo en un campus también, en el International MBA, especialización. Y de ahí volví a España, porque me quisieron contratar de la Diputación de Valencia para llevar las redes sociales. 2010. Volví y el 24 de septiembre estaba dando mi primera conferencia en Fundesem en inglés. Si mi inglés es rústico ahora, imagínate cómo lo era en 2010. Y de ahí me fui a vivir a Valencia, un piso de 50 metros cuadrados donde incluso llegué a vivir con mi hermano y su amigo allí. Y de repente dijimos, esto no puede ser para siempre, tenemos que buscar algo, vamos a ver. Y venimos para la zona esta de la playa y flipábamos cada vez que veníamos por aquí, porque yo entonces me estaba preparando también para mi primer triatlón, mi primer medio Ironman, que fue mi primer triatlón, el que hice en 2011. Y en verano del 2011, cuando Amnesia, gracias a Valentino, me fichan como responsable de redes sociales, nosotros nos venimos aquí porque mi hermano y su amigo se iban a quedar aquí, entonces compartíamos entre los tres, y yo me fui a Ibiza en mayo a vivir ya allí. Y cuando vine, mi hermano y el amigo se fueron y me dejaron a mí con todo el pastel. Y tuve una casa que no era esto. Era blanco, era una mesa de... Había una mesa de madera, un sofá de viejo, otro sofá que había ahí fuera en la terraza. Y aquí ha pasado todo, tío. Aquí ha pasado... Bueno, este es un cuadro que me regaló Enrico, que dice, ¿no? Estas son conferencias. Esto que hay aquí son las 3 tarjetas de crédito de los 3 lugares donde he estado viviendo, aparte de posteriormente. Bueno, ya he hablado de ellos. Uno es una tarjeta de Lloyds, que fue mi tarjeta de... Espera, que esto sea... A ver... Perdón. Que fue mi tarjeta de... A ver, ahí está. Que fue mi tarjeta de... Mi primera tarjeta, de ir a Inglaterra, que me dieron en el... A ver... Ahí está. Que me dieron en el Primark. La primera tarjeta para poder trabajar. Cuando trabajé en el Primark fue mi primer trabajo en Inglaterra. Otra de Bank of America, de Estados Unidos, cuando estuve viviendo allí. Y otra de Corbanca, de cuando estuve con Oscar, con Juan, con el proyecto Engage, la agencia de transformación digital que abrimos en Latinoamérica y que estuvimos viviendo en Colombia principalmente. Y luego allí hay 2 tarjetas de 2 empresas que he cerrado. Una que ni siquiera la llegué a abrir, que fue WeSpeak, que iba a ser una agencia de conferenciantes y consultoría, esto en el año 2012-2013. Y otra Engage Worldwide, la empresa que creamos, la agencia de transformación digital, que finalmente decidimos cerrarlas ante toda la devaluación del peso, ante toda la caída de las monedas en esos países y no salió como esperábamos. Este es el cuadro de Kiko que me regaló, este cuadro que hay allí arriba, este es el diploma de cabrones profesionales, que es una hermandad que creamos con todos mis amigos, esta conferencia de acción, una conferencia que di en Ondara que fue muy especial para mí y bueno, la palabra acción que siempre me gusta. Este cuadro es un chispazo, que estoy ahora pintando chispazos para amigos y los estoy regalando. Este es el último que he pintado, porque ya no voy a pintar más, al menos aquí, y dejo todo este material aquí, y es el último y es para Jorge Flo, el número 24. He hecho 24 chispazos, cada uno es único, no hago más, y he ido regalando a amigos, a familia, y bueno, hay gente que falta, ¿no? Aquí pues hay todos mis libros, bueno, aquí una terraza que he utilizado, esto es la máquina de inversión, ahí me he meditado, bueno, la verdad que he aprovechado. Pues mi estantería de libros, etc., ¿no? El Sephiroth del Final Fantasy. Y bueno, aquí es esto es ¿cómo le llamo yo? El Hall of, en vez de Hall of Fame, el Hall of Ego, ¿no? La sala del ego, ¿eh? Estos son todos los desafíos
bueno, algunos de los desafíos que he hecho. Life the Possibility fue una de las aventuras más bonitas de mi vida, donde me fui en bici, en fat bike y en coche, durmiendo en supermercados, durmiendo en el coche, en el SUV, gracias a Miami-Dade, que me sponsorizó con eso, de Toyota. En Miami-Dade, gracias a un gran amigo. Bueno, hice una aventura de 30 días desde Miami a Las Vegas, la Titan Desert, que la preparé con Joseph, con el equipo de Arran Capital. Yo estaba en el equipo de Arran Capital, pero yo no era no había montado en una bici de montaña y me fui a hacerla en fat bike. Bueno, esto lo pagué. Esto, desafío por la vida, que intenté hacer 3 Ironmans en 3 días en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena para recaudar fondos para la gente de la Fundación María José y construir el primer centro para niños con cáncer en Colombia. No lo completé, me golpearon, me golpeó el coche, lo golpeé yo y ya no pude. O sea, hice los 190 kilómetros al día siguiente, después de haber estado al hospital, luego nadé, pero cuando corrí la cadera no me daba. El Ultraman, el Burning Man Quest, un triatlón sin dormir desde San Francisco a Nevada, 573 kilómetros sin dormir, 467 bici, 6 de nado, 100 de carrera, con un equipo increíble. El Ride to the Burn, aquí fue correr desde y la ruta 66 que hice con Lucas en caravana, también una parte, la otra parte, la parte del otro lado de Los Ángeles, que acabamos en Coachella, sin ticket, y al final conseguimos un ticket, 2 tickets, nos colamos, bueno, una aventura. El Ride to the Burn, que fue ir en bici, 222 kilómetros en bici de carretera y 111 en bici de montaña, desde Ciudad del Cabo a Africa Burn en ayunas, 17 horas y media finalmente. Y sobre todo recaudamos, ¿cuánto fue? 31.000 rands sudafricanos para la escuela de Bridges for Music. Burning Man Quest, que hay aquí, Burning Man Quest, que fue el otro Burning Man Quest, fue 2014, este fue 2018, el mismo año que el Africa Burn, que el Ride to the Burn, y fue cogerme una bici solo, el otro fue con equipo, solo, desde Los Ángeles a Burning Man en 8 días, una aventura también. Esta es posiblemente la aventura más bestial. La otra fue muy bonita, lo del Life the Possibility, ¿no? El cuadro y aquí también recaudando fondos para... Y esto es una foto mía a la entrada de Burning Man, que llegué en bici, increíble, la gente aplaudiendo, o sea, épico, porque hay mucha gente. Un cuadro de Dalí, pues hay otro cuadro que pinté con una amiga. Aquí pues tenemos al rey del pop, Michael Jackson. Y un cuadro de los hermanos Mars, ¿no? Que siempre me ha parecido muy divertido. Y aquí los cuadros de Stand Up Program, el programa sobre educación disruptiva transversal que creé en 2013, que estuvo en diferentes países como Reino Unido, Colombia, Chile y Sudáfrica, Ciudad del Cabo. Ese es el cuadro que decía, ¿no? Que dice aquí y ahora. Bueno, luego tengo mi habitación, tal, la caja de Haz que Suceda, de Stand Up Program, allí un poco tickets de la ópera, el rincón del tocadiscos que me regaló mi tío, las maracas de... En final, bueno, aquí si puedes ver están todos mis libros. Y aquí es un diploma de un programa de marketing seminar que hice con Seth Godin. Esto es creo que es lo único que... Después del trofeo del Tekken de subcampeón de España, del Tekken 3, este es el siguiente trofeo o galardón o lo que sea que me han dado, que fue el premio a los importantes del 2013. Un reconocimiento que dan a las personas que han sido más importantes de la provincia de Alicante. Entonces, bueno, parece que se equivocaron o a lo mejor no, y me lo dieron, o a lo mejor... yo qué sé, no sé. Bueno, y luego pues hay cositas que tengo. Los libros de Escuela Estoicismo Moderno, un libro de edición especial de Seth Godin, tamaño gigante, que me regaló. Santi,
Santi del programa de excelencia. Y esa botella, aquí, me voy a parar aquí, esta botella de Bollinger, es una botella edición especial 007 que he comprado para el día que salga de esta casa, para celebrar la gran victoria que sigo viviendo. Y voy a bebérmela. Es una de las pocas botellas que hay en España. Es un capricho, un regalo que me he querido dar, me ha apetecido darme, y la voy a beber a morro cuando salga de esta casa. Y aquí estaban todos mis objetivos, todos mis logros, todo lo que yo perseguía o buscaba en todos los años. Y ahora pone la gran victoria. No hay logro, no hay objetivo, no hay nada que perseguir porque ya lo tengo. Y aquí hay una entrada de los Foo Fighters, que son mi grupo favorito. Todo esto es de ópera, que he ido un montón con mi tío Tony, uno de mis grandes héroes, que nos dejó por COVID hace poco. Una entrada de Bruce Springsteen, una foto con Joseph y Zuleika, que son como dos grandes hermanos, bueno, son dos grandes hermanos para mí. Y bueno, ahí tengo libros de estoicismo, todos los cuadernos de integración, pequeñas postales que me ha enviado alguien. Ahí tengo el pack, no se ve. Bueno, aquí una botella de Bollinger, que es un reloj, y ahí tengo un pack que nos regalaron para el día de el pack de Autos Locos, porque competimos en la final de los Red Bull Autos Locos en 2016 con la máquina del Temps y casi ganamos, si no llega a ser por la hostia que nos pegamos Víctor Ronco y yo. Víctor Ronco, mi amigo, iba a los mandos. Y aquí hay un diploma que dice: la organización del tercer día de Red Bull de las Salas certifica que el equipo Paquito Olé participó heroicamente y sobrevivió al salto del 8 de septiembre en Ibiza, demostrando su ingenio, su habilidad y su falta de sentido común. Esto fue en 2012 y volvimos a llegar, bueno, esto fue antes que el Autos Locos, y llegamos a la final del Red Bull Flugtag, o lo que llaman el Día de las Alas. Y yo era el que conducía a Paquito Olé, que era un toro con alas, y me pegué un castañazo espectacular. De todo esto que he contado hay documentales y vídeos en YouTube, y voy a dejarlos todos en la descripción de este podcast, porque creo que va a ser un podcast al final también, y en la descripción de este vídeo, porque también va a ser un vídeo, porque estoy grabando y es como había nacido en un principio. Bueno, pues esto es un poco de algo que creo que nunca he contado, o así, o al menos así, ¿no? Y bueno, ahí hay los zapatos allí y tal, cosas mundanas. Y aquí tengo algo, ¿ah?, que es algo que yo escribí aquí y que lo he tenido toda mi vida siempre enfrente a mí, ¿no? Y como decía, ahora ese es el único objetivo, uno que ya estoy viviendo todo el rato. Ese es lo único que persigo, algo que ya he alcanzado. Eso es lo único que quiero ser, lo que ya soy. Nadie quiere ser todo el mundo. Nadie quiere ser uno mismo, pero todo el mundo quiere ser alguien más. He vivido toda mi vida para llegar a querer ser quien soy, y a no querer ser nadie más que lo que ves. No importa me da igual lo que tenga que ser, o lo que vea, o lo que la gente perciba. En realidad me da igual, completamente. Y este cartel que tengo aquí tiene un título que se llama No hay elección. Y dice lo siguiente, entre comillas: no tuve elección. No pude salir de la cama. Sigue, no tuve elección. Era la mejor forma de poder haberlo hecho. No tuve elección. Él me dijo cómo hacerlo. O él me dijo, hazlo. ¿Realmente? Dice. ¿Really? ¿Realmente? Es probablemente más exacto decir, y se abren unas comillas, el beneficio, satisfacción o riesgo, el beneficio, satisfacción o riesgo a evitar a corto plazo era mucho más alto que cualquier otra cosa. Así que elegí hacer lo que hice. Y dice, el trabajo que marca la diferencia a menudo viene de tomar las elecciones que otros no toman.
El trabajo que marca la diferencia viene de elegir, cuando otros sienten que no hay elección. Las elecciones o decisiones difíciles significan o vienen con sacrificios dolorosos. Planificación por adelantado o solo agallas instinto. Decir que no tienes elección corta todas las opciones, absuelve la responsabilidad y es un asesino de sueños. Hasta todavía hoy sigue teniendo más sentido que nunca. Siempre tuve elección. Por eso que tengo elección, por eso que estoy viviendo esto que estoy viviendo ahora mismo, lo dejo todo. Hasta mi casa, hasta mi coche. Bueno, que no es ni mí, hasta la casa, hasta el coche, hasta todo lo que no me quepa en una maleta de tamaño grande, una maleta más pequeña y la mochila que llevaré, unas agendas, el ordenador. El resto a cajas y a un almacén de un gran amigo que me permite dejar todo allí. No podría haberme salido mejor esta jugada, amigos. Directamente, me merezco haber llegado aquí. Me merezco estar haciendo todo esto como lo estoy haciendo. Y llevo desde febrero del 2021 desescalando mi vida. Cuando empezó todo. El día que tomé la decisión, que ni siquiera sabía que esto se iba a llamar La Gran Victoria. Vengo de marketing, le tendría que poner un nombre. Quería y deseaba y le he puesto un nombre. Ese vídeo también lo voy a compartir, es un vídeo muy potente, que es uno de los más bonitos que he grabado nunca. Muy real, muy... hasta luego. Y luego también compartiré todos los demás vídeos para que vaya todo en orden y tenga sentido si vienes... Si alguna vez publico esto o lo estás escuchando y hay flecos o cosas que... Pero podría explicar lo de la Gran Victoria, podría tal, no sé qué, no sé cuánto. En principio, este vídeo no lo he hecho para eso, pero si lo hiciera, hay otros vídeos que hilan la historia perfectamente. Perdón, que me he tirado para el lado y no... Qué gozada, tío. Qué gozada poder grabar un vídeo así, qué gozada poder expresarte, ¿no? Tanto si hay gente al otro lado como si no lo hay. Y ser el mismo. No tener que pretender o querer o que vean que esto que ves es lo que soy. No me sobra nada, pero tampoco me falta nada. Estoy completo. Pero ya lo estaba desde el día que nací. O sea que tenemos que llegar a darnos cuenta de que ya lo estamos. De que la iluminación, el despertar, tu mejor versión, no es algo que alcanzas. Es algo de lo que te das cuenta de que ya está ahí. Pues este ha sido el viaje. Llegué aquí y cuando llegué aquí empezó una vida increíble. Más increíble de lo que ya estaba viviendo. Conferencias, talleres, encuentros con multitudes, proyectos, empresas, Disney, Barça, Sodexo, EMI, BlackBerry, MTV, Pioneer, Amnesia. Bueno, viajes. Hasta la vuelta al mundo en 2018. Haciendo Australia, Japón, África, una parte, Egipto, Italia, Grecia, Estados Unidos, Israel, Argentina, Uruguay, Colombia, México, otros más,
más hice por ahí? Hong Kong, Tailandia, Myanmar, Camboya, Cuba y algo más. Viviendo en todos esos lugares y un periodo un poquito más largo en Venice Beach, algo que también tenía ahí, que quería hacer. Pues quiero vivir ahí, quiero ver qué se siente, porque lo hice. Vi una casa gracias a mi amigo Roberto Palomo, salvadoreño, que en Burning Man buscando una casa, él, ¡pum!, ya la tienes. Y compartí piso con dos personas muy, muy interesantes, con Jens Cromer, a quien entrevisté en el podcast, y Vanessa Lengwis, quien entrevisté en el podcast. James es un editor y escritor y facilitador de retiros de ayahuasca y de un facilitador nato. Y Vanessa, compartiendo casa con una actriz de Hollywood, y ni siquiera me enteraba que eso es lo que suele pasar en esos sitios. Pero bueno, y hasta que no le hice la entrevista y descubrí que, wow, esta tía es una actriz de Hollywood. Pero bueno, es una persona normal y corriente. Y hasta aquí hemos llegado. Aquí estoy, en Valencia. ¿Dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar después? Ni siquiera lo sé yo todavía a falta de 3 días, porque esto es el mayor privilegio y capricho, o un privilegio, el mayor regalo que me hago a mí mismo. Primero, desconectar de mi vida pública, de mi vida privada, de mis amigos, de mi familia, de todo el mundo, y lanzarme al mayor acto de amor y al mayor regalo que jamás me he dado a mí mismo. De hecho, creo que el único realmente verdadero que me voy a dar únicamente para mí. No hay redes para decirte, mira de dónde vengo, a dónde voy, dónde estoy, qué guay soy o qué no tan guay soy. Solo hay esto que viva en cada momento. La verdad que cada instante me está pareciendo eterno. Nunca he sabido o nunca he conocido de forma tan no sé decírtelo, el aquí y ahora. Nunca he conocido de forma tan, no sé si decir real, o de forma tan expresa estar aquí y ahora. Entonces, eso es lo único que necesito. Para mí, el objetivo de esto no es que pase después de yo acabar este vídeo, si un día lo publicaré, el objetivo es estar haciendo el propio vídeo. La acción de estar haciéndolo para mí. No persigo nada y no busco nada en este viaje. No busco despertar, no busco encontrar al niño. Es que todo eso ya está aquí. Aquí y ahora siempre es aquí y ahora. Y aquí y ahora está todo el tiempo que necesitas, toda la vida que buscas, toda la felicidad que persigues, toda la alegría que anhelas, toda la riqueza que sueñas, toda la abundancia que esperas, toda la prosperidad que imaginas. Es aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Y yo lo estoy viendo. Y estoy. No hago nada más. Soy. ¿Quién? ¿Esto qué es? ¿Y qué es? Evidentemente no sé. Pero ¿para qué tengo que saber? Qué animalada. Así que, gracias, Isra. No gracias, espectador. Porque primero, es que aunque lo vieras, a quien le tengo que agradecer todo esto es a mí. Porque yo solo sé a través de lo que he tenido que pasar para llegar a este momento. Un momento que ya lleva siendo este momento desde que decidí empezar con la Gran Victoria. No es que sea el mejor, ni mucho menos. No. Yo no sé ni lo que soy, así que cómo debo decir que soy mejor o peor o tal. Además, términos absolutistas que en realidad no existen. Pero bueno, tenemos que jugar con la dualidad, porque vivimos en un mundo dual, e intentar ser unidad, si es posible. Así que gracias, Isra.
este vídeo es para ti. Y si luego lo ve alguien más, ojalá lo disfrute, ojalá le resuene, ojalá sienta la empatía por mí que yo siento por mí mismo y por otros, y que sienta compasión, que es muy bonito. No hay que confundirlo con pena. Y que mirándome a los ojos pueda ver lo que yo veo cuando me miro a los ojos. Pero sobre todo, ni siquiera necesito verlo. Sé, está ahí. Gracias, Isra. Gracias por haber llegado. Gracias por haber dado un paso detrás de otro. Micropasos en ocasiones. No haberte detenido. No haber cedido. No haber dudado y haber seguido. Haber tenido miedo y haber seguido. No saber quién eras y haber seguido. No tener y haber seguido. No saber y haber seguido. Y seguir y seguir y seguir. Y aquí estás, siguiendo. Pero en lugar de seguir a un sitio, sigues en el sitio. Siempre estamos yendo a sitios. ¿Y cuándo estamos en el sitio que estamos? Nunca, ¿verdad? A mí ya no me pillan, tías. Estoy aquí. Gracias, Isra. Y evidentemente gracias a todas las personas que forman parte de mi existencia, que son todas las personas de la existencia. Da igual que no haya tenido contacto con personas. Esas personas forman parte de esto. Forman parte de mí. Yo existo porque haya algo a mi alrededor. Ahora son paredes, pero muchas veces son personas y seres vivos. Entonces, gracias a toda la existencia de todo lo que existe, incluso lo que no existe, permite que exista. Por lo tanto, es parte de la existencia. ¿Y ahora qué? No lo sé. Pero me despacho a gusto. Me marcho a gusto. Me marcho después de haber disfrutado un periodo emocional, intenso, interno, íntimo. Mi casa, mi lugar, o la casa en la que he vivido, las personas, las despedidas. ¿Sabes? Esa lista de antes de morir. O sea, no solo la he tachado entera, sino que lo que me ha ido saliendo, que no recordaba, también lo he tachado. La inicial más la que ha ido saliendo al mismo tiempo que iba viviendo esto. Y ahora ya, por fin, llegamos a este paso final de soltar, salir por la puerta de esa casa y no tener absolutamente nada. Y entonces, dedicarme a lo que surja, a bailar. Y hay cosas que rondan por aquí. Cosas que siempre supe que las haría, pero no sabe cuándo. Y este es el momento. Vivir cosas que sabía que iban a vivir, sabía que iban a llegar. Conocer a personas que sabía que iba a conocer. Y crear proyectos y trabajos que sabía que iba a crear. Para servir a otros. Para dar ese amor al mismo tiempo que lo recibes. Es lo único que tengo. Mi trabajo es arte. Como el tuyo, ¿eh? Pero yo me lo he creído. Yo ya lo he visto. Y ahora confío en ello. Confío en mí. Por eso confío en todo. Confío verdaderamente en mí. Y confío en ti. Porque confío en mí. Y como confío en ti, confío en mí, confío en mí, confío en ti. El viaje continúa. ¿Dónde? No sabemos. Pero continúa. Y vendré y el día menos pensado me presentaré delante de mi familia, de mis amigos. No soy esclavo de mi propia libertad. Hago lo que me da la gana, básicamente. Me da igual absolutamente cualquier regla que me pueda poner a mí mismo. Mi última regla es que rompo todas las reglas
cada vez que quiera, sin previo aviso, sin disculpa, sin arrepentimiento y sin tener que castigarme. Así que vamos a ver. Lo único que se me ocurre es lo mejor que creo que puedo hacer, que podemos hacer. Jugar. Jugar como el niño que ya somos, que hay en nuestro interior. Porque esto es la vida. Además de un chiste cósmico, un gran juego. Así que juguemos, maldita sea. Juguemos. Gracias por haber estado aquí. Gracias por haber llegado hasta el final de casi una hora de vídeo. A mí mismo me lo digo. Porque lo que empezó con un vídeo de 10 minutos, vamos a ver qué queda. Se ha prolongado hasta esto. Ahora voy a hacer cajas. Voy a empezar a encajar todas las cosas, empacar, prepararme para la visita de una gran amiga que viene mañana, estar los últimos 2 días conmigo. Esto es algo también muy bonito, que por primera vez me voy de un sitio y me voy con alguien, no solo. Interesante, ¿verdad? Nadie puede apartarse de la vida. Y no hay un segundo ensayo, como dijo Andrés Ibáñez en la entrevista que le hice en el podcast en Disrupt Everything recientemente. Solo podemos vivir, tíos. No hay una segunda oportunidad. El reloj está haciendo tic-toc, 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 tic-toc. Y solo tenemos 2 regalos para hacer. Tiempo y amor. A nosotros y al resto. Estamos aquí para eso. El resto es irrelevante. Secundario, podría decir. Terciario, incluso. Si esto ha resonado contigo, quizá lo quieras compartir con alguien o a ver qué pasa. O dejar un comentario. ¿Cómo te sientes al ver este vídeo? ¿Cómo te sientes al explicarme? Esto sí lo publicar, obviamente, pero bueno, yo, por si acaso, ya lo dejo ahí. Por si acaso. Y si no, pues se queda para mí. Pero, ¿qué te ha hecho sentir? ¿Qué has vivido? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu gran victoria? La mía es esta. Ya está. No hay más. Somos uno con todo lo que es y todo lo que pasa, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que sentimos, todo lo que somos y dónde estamos. Somos uno con todo ello. Gracias.